Homero Ruiz. ¿Algún otro se va a anotar? A nadie, Homero Ruiz. Tiene la palabra el diputado Homero Ruiz. Gracias, vicepresidente. Camarada, vamos a... Buenas noches, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Afortunadamente ya se acabó la tortuosa cadena esa en la que estaba el dictadorzuelo de Bielorrusia diciéndole qué hacer a los venezolanos. Como siempre, luz para la calle y oscuridad para la casa. Siempre, siempre aquí. El doble discurso. Siempre con el doble discurso. Se cansan de hablar de la injerencia extranjera cada vez que una potencia internacional osa hablar de Venezuela. Se cansan siempre, la injerencia extranjera. Pero cuando la injerencia la produce la bancada genuflexa del oficialismo, entonces esa sí tiene validez. Esa injerencia sí es buena. Se les olvida a los compatriotas aquí del oficialismo el principio de autodeterminación de los pueblos, que el Paraguay es un país soberano, que el Paraguay es un país en el que sí hay una verdadera separación de poderes, no como acá en Venezuela, en el que todos los poderes están entregados al Poder Ejecutivo, al presidente de la República. Se les olvida además que ese procedimiento mediante el cual se destituyó al presidente Fernando Lugo está establecido en la Constitución del Paraguay, en el artículo 225, el juicio político. ¿Y por qué? ¿Por qué se inicia ese juicio político? ¿Cuál es la motivación? Pues la motivación es que se cometieron excesos en el Paraguay. Hubo revueltas de campesinos en el Paraguay y las fuerzas policiales cometieron excesos. Hubo un uso abusivo de la fuerza. Se generó una masacre de ciudadanos allí y eso en un país serio tiene consecuencias. Aquí en Venezuela es cuando a diario mueren cientos de venezolanos y nadie da la cara por eso, nadie responde. En cambio en el Paraguay sí hay que responder cuando mueren las personas en manos de la policía. Esa es la realidad. En tal sentido, compatriotas, este Parlamento debe respetar la legalidad del resto de países. Y más cuando se trata de un país hermano como el Paraguay. Ese es un procedimiento constitucional, apegado a derecho, legal y además iniciado por un parlamento soberano, tan soberano como este parlamento en el que nosotros estamos hoy, electo por el pueblo del Paraguay. Esa es la realidad, esa es la realidad. ¿Y saben qué es lo más triste del caso? Que quedaron en evidencia, compatriotas, quedaron en evidencia, porque fíjense, ahora cuando destituyen al presidente Fernando Lugo es que se dan cuenta que el Paraguay tiene un mono, tiene una megadeuda de petróleo con Venezuela y pretenden quitarle el petróleo subsidiado al pueblo del Paraguay. Entonces, ¿con quién era? ¿Con quién era la solidaridad de los hermanos, de los pueblos hermanos? ¿Con el pueblo paraguayo o con el exdictadorzuelo Fernando Lugo? ¿Con quién era la solidaridad? Era con el pueblo, hermano. ¿Por qué no le siguen mandando el petróleo ese a precio de gallina flaca al pueblo paraguayo, que es el que verdaderamente lo necesita? Ah, ahora sí no, ¿verdad? Porque ya no es el presidente, el amigo, el camarilla del presidente, próximo presidente saliente de Venezuela. En tal sentido, compañeros diputados, es bueno que empiecen a ser un poco serios. Es bueno que dejen el doble discurso y es bueno que se pongan a trabajar porque les quedan poquiticos meses ya para el 7 de octubre y se les va a acabar el tiempo de estos 14 años de gobierno nefasto e ineficiente. Es todo, vicepresidente. Compatriota, vale la pena